Hola, mi nombre es Antonio y os quiero presentar mi máquina para juegos arcade, la cual guarda algunos secretos. Volante, joystick analógico, spinner, trackball, mando rotatorio, botones para pinball, Latcan con recoge cable, monitor con inclinación regulable, cambio de restrictores de 8 y 4 direcciones, teclado y ratón para configuraciones, mueble divisible en bar-top y pedestal. A lo largo del vídeo iré poniendo animaciones en 3D para que se entiendan mejor los diferentes artilugios usados. En principio no voy a dar una explicación detallada de cada cosa. Este vídeo es solo para dar una idea de las distintas soluciones que he ido adoptando para instalar o fabricar cada accesorio. Normalmente he usado elementos de carpintería y algún aparato electrónico al alcance de cualquiera. No obstante, también he usado una pequeña fresadora CNC para recortar placas de plástico y hacer algún que otro mecanismo. Aquí podemos ver cómo se despliegan el volante y los pedales. Dado el espacio que tenía, busqué un volante pequeño. Este es antiguo y no tiene feedback ni nada por el estilo, pero sí es analógico y funciona bastante bien. Esta es la máquina real. Abro las dos puertas y las guardo para que se vea mejor. Deslizamos hacia afuera el soporte del volante, lo giramos y al empujarlo se ancla mediante un picaporte. Los pedales se encuentran en un compartimento en la parte de abajo. Para guardarlo procedemos a la inversa. Para desbloquear el soporte del volante giramos un pequeño pomo que accionará el picaporte, volvemos a girar y lo guardamos. Cerramos las puertas para que no se vea nada y que no entre polvo. En este caso, he configurado el mando del jugador 2 como palanca de cambio. Por supuesto hay que configurar cada juego para cada mando específico, y la tarea puede ser tediosa según el sistema de emulación utilizado. Este accesorio está montado de forma similar al volante, y se abre y bloquea de igual forma. En la máquina real, abriríamos la puerta derecha y lo sacaríamos de la misma forma que describimos para el soporte del volante. Deslizamos, giramos y bloqueamos. Este es el ejemplo más típico de juego de simulador de vuelo. Se ha configurado el mando para que el disparo de bala sea con el gatillo y el de misiles con el botón del pulgar, aunque también podía haberse usado cualquiera de los botones del mando del jugador 1. Por ejemplo, aquí lo uso como palanca de frenado y superaceleración. Para este accesorio utilizamos un ratón desmontado y un disco que al hacerlo girar hace que el primero lea el movimiento y lo interprete como si fuera de derecha a izquierda y viceversa. En este montaje tengo la perilla del mando montada en la parte de abajo para que se vea mejor. En el montaje definitivo va por el otro extremo del eje. Para el spinner podría haber usado un encoder rotativo, leído por un Arduino Micro o Leonardo, funcionando a modo de ratón, pero este sistema tiene el inconveniente de que es menos preciso, además de tener más rozamiento. Aquí lo tenemos montado en máquina, girando en ambos sentidos. En este caso el ratón queda arriba leyendo hacia abajo. Para sacarlo del mueble procedemos a abrir la puerta del joystick, sacar este, girarlo y bloquearlo.
Una vez bloqueado, aflojamos la perilla y giramos la caja para poner el joystick boca abajo. Luego apretamos de nuevo la perilla y ya está listo para su uso. Vemos que está junto al trackball. El juego típico para spinner es el Arkanoid. Para este elemento necesitamos una bola que gire libre en todas las direcciones, como un ratón de los antiguos si le diéramos la vuelta. A la bola le he dibujado unos puntitos para poder apreciar mejor el movimiento. En este caso he utilizado una bola de billar blanca a la que le he matado el brillo con un disolvente, ya que el ratón óptico lee mejor de esta forma. Se apoya sobre un agujero circular mecanizado en una placa de plástico. El movimiento es leído por un ratón óptico colocado al revés, convenientemente posicionado. Aquí se puede ver ya montado en la máquina. En verdad, el sistema es parecido al rolón de un desodorante, pero en seco. Esto tiene la ventaja de la simplicidad, pero la desventaja de que el rozamiento es excesivo. Aquí podemos ver también el spinner. Un ejemplo de juego. Para los disparos seguimos usando los botones normales. Una posible mejora sería poner un apoyo de rodamientos. De esta forma rodaría mucho mejor, pero cuidado, el ratón tiene que ser buenecito, ya que si no es así, como por ejemplo el que yo he usado, se mueve loco y a saltos a darle rápido. Este es un ejemplo de apoyo con rodamiento. Ahora rueda mucho más suave y tarda más en parar. Para este elemento he usado un encoder rotativo, al que le he puesto una pequeña bisagra con una varilla. He suplementado el vástago del joystick con un macarrón de goma que servirá de acople al eje del encoder. Como se ve, el mando puede moverse libremente, mientras que un cáncamo evita que la base del encoder gire cuando lo hace dicho mando. Aquí está montado en la máquina. A la derecha se puede ver que el mando gira mientras la base del encoder permanece fija. Al girar el eje del encoder, esta mandará una señal a un Arduino Micro o Leonardo programado como ratón, haciendo que el sistema reciba la orden de girar al personaje. Como se ve, el personaje se mueve en las 8 direcciones del joystick. Además, gira sobre sí mismo a girar el mando. Solución al problema de tener el cable de la line gun enredado cuando lo guardamos. Lo controlamos con el propio cable. Este mecanismo es un prototipo, está un poco descentrado y no lo tengo cubierto, pero como va tan bien todavía no lo he cambiado. Al tirar del cable hacia arriba, levanta la palanca y libera el trinquete. El muelle de persiana se encarga de ceder el cable y mantenerlo tenso hasta que bloqueamos de nuevo o de recogerlo en el recogedor de cinta. Aquí lo vemos montado en máquina. Tuve que diseñarlo para que no me rozara con los otros componentes. Como ya he dicho, es un prototipo y me falta taparlo por estética y poner una guía para facilitar aún más la recogida. La Light Gun es una Gunfire a partir de un Namco de PlayStation y es una pasada. Os recomiendo el video tutorial de Arcade Guns donde explica muy bien cómo hacerla y qué componentes necesita. No es lo mismo jugar de pie en la máquina, que sentado en un taburete, o que juegue mi hijo, o mi mujer, o incluso jugar con la Light Gun. ¿Qué tal si pudiéramos poner el monitor según la posición de nuestros ojos? Lo mejor hubiera sido quizá un sistema de engranaje,
pero como no lo tenía a mano y la fresadora la tengo averiada, usé una pieza que tenía a modo de leva, y la verdad es que funciona bien. Este es el montaje real. Para que se mantenga pegado a la leva, hay que ponerle un resorte o un elástico que es más silencioso. He utilizado un osillo de paso largo para desplazar la leva. Se podría haber utilizado una varilla roscada, y el rodillo no es más que una rueda engomada. Los límites los marqué con mi altura de pie en un extremo y la de mi hijo de 10 años para el otro. Aquí lo vemos desde el frontal de la máquina. Es fácil de mover y no pesa. Un restrictor es un elemento que se acopla al mando para limitar su movimiento. ¿Y para qué querríamos limitar su movimiento? Bueno, un mando de este tipo tiene 4 interruptores. Esto da un total de 9 posiciones: neutral, izquierda, diagonal, abajo, diagonal, derecha, diagonal, arriba, diagonal, de nuevo izquierda y neutral. Restrictor octogonal. Se usa para juegos de lucha en general, donde a veces tenemos que hacer combinaciones de movimientos llamados combos. Un restrictor octogonal, más que restringir posiciones, lo que hace es encauzar el pulsador hacia una posición determinada, lo que facilita que pulsemos los interruptores correctos en cada momento, sintiéndolo en el tacto como un pequeño saltito en el mando, sobre todo los cambios de posición. Como se puede ver, es posible pulsar todos los interruptores y permite además las diagonales. Restrictor rómbico. En general, es usado para juegos antiguos diseñados para 4 direcciones de movimiento. De esta forma, se puede mover el mando sin pulsar las diagonales. Esto nos permite un mayor control en juegos como el Pac-Man. En juegos como Donkey Kong, se evita que el personaje se quede atascado en los extremos de las escaleras. Restrictor variable. Como en el mercado no encontré nada que me satisfaciera, me lo hice yo. Por lo que yo conozco existe algo, pero o bien hay que montar y desmontar, o atornillar, o otro que cambia de cuadrado a rómbico pero no tiene octogonal. Con esta solución a base de leva puedo cambiar de libre a octogonal, luego rómbico y de nuevo libre, solo girando una perilla que sitúo fuera de la máquina, de forma que es accesible y de fácil accionamiento. Para hacer este mecanismo he usado una fresa por control numérico para cortar las piezas. Este sería el restrictor de 4 y este el de 8. Aquí lo hemos ya montado. Como el joystick no estaba preparado para esto, lo he tenido que prolongar. Con un taladro roscado le acoplo un rodillo que rodará por el perfil interior de los restrictores. Como hemos visto en la animación, el funcionamiento sería así. Posición libre. El rodillo iría más o menos así sin tocar nada. Posición de 8. Posición de 4. Y de nuevo libre. El mecanismo es sin fin con el mismo sentido de giro. Aquí lo tenemos montado en la base de la botonera. Colocamos el restrictor de 8. El de 4. Y de nuevo libre. Aquí en la máquina completamente operativo. Lo he probado con ciencia en juegos como Kung Fu Master, que cuando te agarran los malos tienes que mover el mando para que te suelten, y en la emoción del juego le suelo dar muy fuerte, y de momento funciona perfectamente. Aquí se puede ver desde fuera, y cómo se cambian las diferentes posiciones, de libre a 8, luego a 4 y de nuevo libre.
Una de las desventajas de este sistema es que no es compatible con el mando rotativo que antes describí, ya que chocaría el encoder con los restrictores. Se puede diseñar de otra forma, o usar modelos que describo a continuación, pero no los he probado aún. De momento están solo en fase de proyecto. Este, por ejemplo, está basado en un tipo de restrictor existente, pero en el que hay que fijar con tornillo. Yo propongo un husillo y corredera, para que pueda moverse entre las diferentes posiciones. Este otro existe en el mercado. Cambia de cuadrado a rómbico con una palanca. No tiene octogonal. Yo propongo cambiarlo desde fuera de la máquina. Para eso se podría usar un tornillo sin fin o un eje flexible, por ejemplo. Y este otro se me ocurrió viendo la apertura del diafragma de una cámara de fotos. Con un actuador apropiado se podría empujar la palanca y cambiar así de uno a otro restrictor. Pero repito, aún no lo he probado físicamente. Aquí os pongo una muestra de cómo se sacan y se vuelven a guardar los distintos elementos situados en el pedestal de la máquina. El propósito es que fuese muy rápido de sacar el mando apropiado y no de pereza jugar con él, por tal de no sacarlo y tener luego que recogerlo. Como se puede ver, se tarda un minuto aproximadamente en sacar y guardar todos los controles ahí metidos. Aunque he usado algunas soluciones existentes y que he visto en internet, otras las he ideado yo. Lógicamente, estas soluciones son personalizadas, ya que existen muchos modelos de volante, joystick, etc., y cada uno con diferentes formas y dimensiones. No sería muy práctico dar planos o medidas, pero si alguien está interesado, se lo cedo gustosamente. Decir también que las soluciones adoptadas son las que se me fueron ocurriendo, y que seguramente las habrá mejores y más simples, pero con este vídeo he querido presentar mi máquina, con lo que jugamos casi todos los días toda la familia, incluido mi hijo, quien ahora entiende que para que un juego sea divertido no necesita buenos gráficos ni tanta complejidad.